Bueno, muy bien, buenas tardes, bienvenidos. Los que están de manera presencial, también los que nos ven a través del Zoom. Vamos a dar inicio con una reunión más aquí en nuestro grupo en el cual sesionamos diariamente de 5 a 6 de la tarde. Y para esto les voy a invitar a meditar unos instantes en un momento de campana a campana. Muchas gracias, que usted puede seguir meditando. A continuación vamos a dar lectura a nuestra misión del Centro Psicoemocional Esperanza. Nuestra misión es ayudar al mayor número de personas posibles a mantenerse con un equilibrio en su estado emocional, así como ayudar a personas que presenten síntomas de problemas emocionales y que estos se contraponen al estado de bienestar y felicidad de las personas. Asimismo, impartir terapias grupales, individuales, conferencias y dinámicas que contribuyen también a la superación personal. Buscando con esto contribuir en el bienestar y la salud mental del mayor número de personas posibles. A continuación, voy a invitar a quien guste junto conmigo a que pronunciemos la oración de la serenidad. Oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad de aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para aceptar aquellas que sí puedo cambiar y la sabiduría para reconocer la diferencia. Pues bien, con esto vamos a dar por abierta pues la reunión del día de hoy. El día de hoy pues vamos a estar cerrando aquí en Centro Psicoemocional Esperanza con un tema espiritual y este tema espiritual va a ir relacionado a los temas que tratamos esta semana aquí. El día lunes vimos el tema siendo bueno conmigo mismo. El día martes estuvimos viendo el tema manejo psicológico del estrés. El día miércoles estuvimos revisando el tema de gestión y reconocimiento de emociones. Y el día jueves vimos el tema de crecimiento personal. El día de hoy cerramos con este tema espiritual relacionado a los temas de la semana y este lleva por nombre identidad, propósito y destino. Y para este tema nos acompaña la teóloga Manuela Guerra, a quien vamos a invitar a pasar para que nos apoye a desarrollarlo. Adelante, Manuelita. Muy buenas tardes. Es un placer estar de nuevo aquí un viernes más con estos temas tan interesantes desde el punto de vista espiritual. Así que vamos a dar inicio. Como ya bien se mencionó, esta semana, pues meditando en los temas de esta semana, siendo bueno con, conmigo mismo, consigo mismo. Es una muy buena frase porque esto se relaciona mucho a que, pues, como seres humanos estamos en un proceso de crecimiento, en un proceso de recuperación. Todas aquellas personas que han admitido, que han reconocido que necesitan de ayuda, que necesitan de un cambio, considerando pues de que dentro de ese proceso de transformación, pues va a haber retrocesos, va a haber recaídas, va a haber situaciones, va a haber obstáculos, pero que en esos momentos nosotros tenemos que ser buenos con nosotros mismos y valorar lo que sí hemos hecho, o sea, lo que sí llevamos, porque a veces pareciera ser que en ese derrumbe emocional, cuando viene una recaída o viene un revés o algo, una situación que nos pueda hacer retroceder o sentir que no estamos yendo hacia adelante, se nuble la razón y pensamos que estamos en el piso de nuevo o tener el pensamiento de tirarlo todo o ya no avanzar, pero es ahí donde en esas caídas es estar un momento abajo y ver qué recoges, porque también en las recaídas y en las dificultades, en los días no soleados, se podría decir, o grises, vamos a tener situaciones que es valioso reconsiderar y seguir adelante desde el punto donde estamos. No retroceder, no dejar pasar mucho tiempo y avanzar, separarse y continuar. Esa es la bondad que deberemos de tener con nosotros mismos y eso tiene mucho que ver con identidad. Cuando tenemos profundamente enraizado este concepto de identidad, este tema es un tema espiritual maravilloso si lo alcanzamos a ver desde el punto de vista partiendo de Dios y no de nosotros, partiendo desde el punto de vista del ser que el creador, ese Dios que es mucho más grande que nosotros, que mira nuestra realidad es desde otro enfoque, desde allá hacia acá, no desde aquí hacia allá, ¿no?
Entonces, en esta parte de esta identidad, vamos a reconsiderar para iniciar que Dios siempre ha querido bendecir a la humanidad. Dios es amor, no es que tenga amor, Él es amor y muchas veces desconocemos a profundidad este sentido de amor que Él desea que seamos felices, que seamos llenos, que alcancemos esa realización. Y para esto Él ha ideado la manera cómo va a ser bendecida nuestra identidad. En la palabra de Dios, pues hay dos palabras que si no las interpretamos de manera correcta, le vamos a dar un sesgo tal vez misterioso o lo que es la bendición y lo que es la maldición. Lo que es la bendición es la capacidad que el ser humano tiene para avanzar y prosperar en la vida y tiene que ver con identidad, con una correcta nutrición de su identidad desde pequeño. Y cuando hay una información equivocada, pues va a haber dificultad en este viaje de la vida. Vamos a ser incapacitados para prosperar y realmente todo se define por la identidad. Dios quiere que su intención del corazón ha sido de bendición, ha sido de que Él quiere que seamos nosotros capaces de hacer para todo aquello que Él nos creó con esas virtudes y esos talentos. A eso se refiere el propósito y pues te da un destino, ese propósito te va a llevar a un final feliz cuando lo alcanzamos a ver de esta manera. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Sin una correcta identidad no hay propósito ni destino. Si nadie se ha mencionado algunas veces, si yo no sé quién soy, no sé a dónde voy ni qué quiero. Necesito preguntarme, hacerme esa pregunta, ¿quién soy? ¿Realmente qué soy o quién soy? ¿O a dónde voy? Dice, el atender a quienes somos en Dios, qué propósito tenemos en Él y hacia dónde nos dirigimos, podemos vivir una vida más plena y satisfactoria. Y eso es partiendo de sus pensamientos, de lo que Él piensa del ser humano y cómo el ser humano se va a acercar a Él y qué va a encontrar en Él. De Él es la fuente de la vida y también la fuente de la realización. Él ya tiene un destino, un propósito para cada uno de nosotros y ese propósito va a ir encaminado mucho a los dones y los talentos que nos acompañan. Esas virtudes, esas capacidades innatas con las que hemos sido creados, tienen un propósito, no fueron simplemente creadas para nada, tienen un propósito, pero necesitamos entenderlo y saberlo, porque cuando hay una baja identidad, ni siquiera se reconocen esas virtudes y esos talentos. Entonces, es algo desaprovechable y por más que las personas a mi alrededor me puedan decir, tienes estas virtudes, tienes estos talentos, tú puedes alcanzar esto, si la persona en su corazón, en su mente, trae arraigado un mal concepto de sí mismo, no va a salir de ahí, por más que le digan. Entonces, esa revelación o ese concepto tiene que llegarme a mí como una iluminación del cielo y saber y poderme ver como Dios me ve, no como yo me veo. Vamos adelante, por favor. Una de las puntos clave de la identidad en la vida espiritual es entender que nosotros somos hijos de Dios y no porque yo lo invente o porque a mí se me ocurra, es que Él da una promesa, dice que a todos aquellos que le recibieron, o sea, recibirlo es abrir el corazón, es creer. En el nombre de Jesucristo, Dios mismo les ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Dios mismo lo está diciendo. No lo dice el ser humano, la misma escritura lo dice, que todo aquel que recibe a Cristo, el que le reconoce el propósito, él vino aquí con un propósito y vino como hijo de Dios con esa identidad. Cuando él está siendo bautizado en el río Jordán, dice que se abrieron los cielos y descendió una voz que decía, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. A él oíd. Entonces, esa afirmación que recibe primeramente el Señor Jesucristo, viene del cielo y viene de Dios, que le está dando una afirmación de hijo. Entonces, él estaba siendo preparado para cumplir una misión, para cumplir un propósito, pero antes fue equipado con esa gloria, cuando hablamos de gloria, es como esa plenitud de saber quién él era y a qué venía. Entonces, esto se le da a él, pero también hay una promesa para todos los que creen en él. Y aquí es esta parte de ser hijo de Dios. Hay otra parte donde dice, mas ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Esto tiene un propósito, es un pueblo adquirido
para anunciar las virtudes de Dios, para anunciar el corazón de Dios. Y esa es una verdad. Entonces, partiendo de identidad, parto de esta parte de Dios, porque Él dice, lo que Él dice es que si yo le creo y creo esa obra, algo sobrenatural, de que Jesús estuvo en la tierra, no tenemos ni la menor duda. La misma historia secular lo va a hablar, pero aquí hay una promesa. Entonces, partimos de ahí. También hay otra parte donde dice que soy amado por Dios. Podemos pensar en el rechazo, cuando una persona se siente rechazada, en principal por las figuras de autoridad, que son los padres, o figuras importantes en su vida. Cuando esta persona no se siente amada, no va a creer tal vez ni siquiera que Dios le ama, porque la palabra nos dice claramente, dice, por tanto, amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, Dios ama al mundo, ama la condición de la decadencia del mundo y se hace presente, Él mismo se presenta a uno de una forma o de otra, a tientas, a tontas, a ciegas, pero Dios se hace notar en la vida de las personas y primeramente se va a presentar como Padre, no muy relacionado tal vez en ese momento como en la persona de Jesús, pero sí hay un amor, hay algo que nos hace saber que hay un Dios que me cuida. Entonces también esta otra verdad que debo acuñar en esta identidad en Dios es que soy creado a la imagen de Dios y creó Dios al hombre a su imagen, a la imagen de Dios lo creó. O sea, tenemos una creación, se habla de que fuimos formados de alguna manera, entonces que somos a la imagen de Él. Nosotros somos bipartitos, o sea, tenemos una parte material que es la carne, pero tenemos una vida espiritual. El nacer y decir que somos hechos a semejanza de Dios es porque tenemos esa parte espiritual en la cual nosotros nos podemos conectar con Él. La materia, lo que es lo físico, el cuerpo, es con lo que nos movemos en este mundo natural, pero tenemos una conexión espiritual. Y cuando no tenemos definida o clara esta conexión o está cortada esa comunicación espiritual, pues es cuando viene a una vida toda clase de disturbios emocionales, mentales, porque se requiere de tener esa conexión espiritual con Dios. Lo entendamos o no lo entendamos, lo alcancemos a comprender o no, pero la realidad es esa. Fuimos creados a la imagen de Dios y algo tan sencillo que lo podemos ver a diario y creerlo es, por ejemplo, que el Dios es creador. Vemos un mundo maravilloso, unos paisajes preciosos, vemos el mar, vemos los cielos, vemos pues toda la tierra, la formación, cuántas cosas hermosas tiene la creación. Y eso tiene un creador. Pero hay algo más maravilloso todavía. O eso lo vemos palpable en los árboles, en la naturaleza, en la diversidad de la naturaleza. Lo podemos ver y la misma escritura dice que nosotros no tenemos excusa para decir que Dios no existe, porque eso nos lo muestra. Pero hay algo tan maravilloso que nos puede hacer creer que somos hijos de Dios y hechos a la imagen de Dios, porque lo creativo del hombre, todo lo que podemos ver en este mundo fue idea de una mente maravillosa que supo utilizar este recurso y en su visión, en su mente formó una imagen de algo y creó algo. Todo en donde nos movemos, al lado que si yo miro este púlpito, por ejemplo, este atril, alguien lo diseñó en su mente y lo materializó y lo hizo. El hombre es creativo y eso es porque Dios lo formó de esa manera. Todo lo que vemos, los avances que tenemos, entonces somos creados a esa imagen, aunque a veces pensamos que son nuestros propios talentos, nuestras separados de Dios, pero no, tenemos una formación. Entonces, tiene mucho que ver esto con mi identidad, quién eres realmente, tu identidad espiritual, quién eres tú en Cristo, quién en Dios, quién eres. O te reconoces como un hijo de tus padres naturales, pero tienes un creador, un formador, el que nos ha dado la vida, en el espíritu está la vida. Cuando el espíritu se sale, pues se queda el cuerpo inerte, pero en la fuente de la vida real fue dada por Dios. Adelante, por favor. El propósito en Dios, bueno, Él nos creó. Ahorita les hablo de la creación, de todo lo creativo que es el hombre, y eso glorifica a Dios.
Eso hace ver la manera como Dios creó al hombre y las maravillas que el hombre puede hacer, y eso le da honra y le da gloria a Dios, porque Él es el autor. Él creó esa mente, a través de esa mente fluyó una idea y hubo algo creado. La silla en que me siento, esto que está aquí, todo lo que yo pueda ver fue algo que una mente guiada para algo positivo y bueno fue creado por Dios. Entonces, eso le da lo mismo creado del hombre glorifica a Dios. Dice que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que le reconozcamos, sepamos que la fuente de donde vino todo esto tiene un principio y es Él. Entonces, dice que todo lo que hagamos, cuando un ser humano está entero y entiende su identidad y todos esos dones, talentos los pone a servicio de la humanidad, los hace florecer, eso le da gloria y le da honra a Dios. Dice el servir a otros, dice, porque el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino para servir. Un llamado importantísimo en la recuperación del ser humano es poder desprenderse de sí mismo para poder ayudar a otros. Eso también es parte del propósito en cualquier vida, que podamos servir a otros desde el fondo emocional donde Él nos sacó de la situación difícil, de cómo de alguna manera yo salí adelante, no salí adelante por mí mismo, sola o solo, sino que alguien me ayudó, alguien me tendió la mano y estoy comprometido también a tener ese propósito de servir a los demás. Entonces, en ese proceso de crecimiento, también somos llamados a vivir una vida santa. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir a tener una vida limpia, una vida sana, una vida limpia, algo que honre mi cuerpo, algo que me purifique, algo que lleve una vida limpia, una vida moral sana, una vida, a eso me va a encaminar. Es otro de los propósitos de Dios que podemos tener, que Dios tiene para con nosotros, que vayamos caminando en ese camino de perfeccionamiento, no de perfección, sino de perfeccionamiento día con día hacia un crecimiento. Hay una palabra que dice que vamos de gloria en gloria y de poder en poder, o sea que vamos en aumento cada día. En ese lado positivo, si no nos salimos del camino. Entonces, ese es un propósito, el propósito que Dios tiene para con nosotros. Adelante, por favor. El destino. Bueno, si nos vamos a una latitud alta, este, eh, dice, el destino de Dios para tu vida es mejor que cualquier plan que se te ocurra. ¿Y por qué es esto? Porque nosotros partimos de nosotros mismos y somos limitados. Para entender ese destino y ese propósito, siempre una premisa importantísima es que yo busque, si yo no lo sé buscar, ¿cómo saber qué piensa Dios de esto? ¿Cómo partir de Él, no de mí? Entonces, yo puedo hacer mis planes, mis ideas, mis querencias, pero probablemente las de Él sean mucho mejores que las mías, porque Él me mira desde otro ángulo. Entonces, en el nivel más alto del destino en Dios está lo que llamamos la vida eterna, porque es ser felices, ayudarnos a ser felices o soportar y estar en paz a pesar de cualquier situación que podamos vivir en paz y en plenitud en esta tierra, pero también hay una promesa más allá, después de la muerte. Entonces, ese es un destino, por decir, dice aquí, porque Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Eso se requiere de una revelación espiritual también, de poder entender que esta vida no es todo lo que hay más allá y hay una promesa de, de esfuerzo que va a ser premiada en la vida venidera. Otra cosa que también habla aquí la escritura es que dice que es la gloria celestial, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Todo el que tiene una vida espiritual y está conectado al Espíritu de Dios, su ciudadanía ya no es terrenal, sino celestial y se va a manejar por esa cultura celestial. Y hay una manera de entender esta cultura. Hay esos pasajes donde cómo es esa cultura de ese reino espiritual que también igual se puede vivir aquí en la tierra. Entonces, la realización de nuestro propósito dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Todo lo que Él una vez que hemos tomado el camino, Dios tiene obras preparadas para nosotros, obras que anticipó y que de alguna manera Él nos coloca en ese camino para que podamos realizar nuestro propósito, de acuerdo a cómo fuimos formados por Él. Adelante, por favor.
identidad y destino. Dice, cada día, esto está muy interesante, quise meterlo aquí porque es muy, muy valioso y entender por qué nuestro desorden emocional, mental, de dónde proviene o por qué llegamos a ser de esa manera de acuerdo del punto de vista de Dios. Dice, cada día nos demos cuenta o no, cada uno de nosotros contestamos dos cuestiones, ¿quién soy y a dónde voy? Y la primera pregunta de quién soy llama con lo que trata con lo que llamamos identidad, como ya lo mencioné. La primera cuestión en el trato con identidad es el valor. ¿Cuánto valo? La identidad sencillamente es la percepción de mí mismo y el valor de mi vida y mi ser. Ese es ante mí mismo, porque yo puedo tener valor para los demás, pero si yo no tengo valor para mí, nadie sabe lo que tiene adentro más que su propio corazón. Tú sabes cómo te sientes cuando estás solo, cuando estás en tu almohada en la noche, cuando estás en un momento de dificultad, cuando no puedes hablar con nadie, cuando te da pena hablar ciertas cosas. Nadie sabe su mundo interior más que la persona que lo vive. Entonces, pero ahí está cuánto valgo para mí, qué valor realmente yo tengo para mí. Esa es una pregunta. La identidad es esa percepción que yo puedo tener de mí, no lo que los demás digan, lo que yo tengo de mi vida y mi ser. Hay gente que se valora a sí misma, que está construida por el reconocimiento de los demás, pero también se hace dependiente de ese reconocimiento y después cuando no lo tiene, vienen las crisis porque pierde quien le da ese reconocimiento. Hay gente que tiene su identidad en el trabajo. Si tiene trabajo se siente bien y siente que vale y siente que es funcional, pero si se queda sin trabajo es como si se quedara sin nada, desnudo y como si su valor estuviera en el trabajo, o puede ser el dinero. En alguna cosa va a encontrar su identidad. La identidad es así, donde yo me siento seguro, donde yo me siento a gusto, donde me siento pleno, donde yo puedo fluir a gusto, pero si me quitan eso, ¿qué me quedo siendo? ¿Realmente quién soy? Si no tuviera nada, ¿quién soy yo? ¿Cómo me valoro? ¿Qué, qué es lo que pienso de mí, de mi vida y de mi ser? Y la segunda pregunta es, ¿a dónde voy? Se trata de lo que llamamos destino. La cuestión en trato con destino es propósito, pues. Si yo le digo, si no tengo una correcta identidad de mí, puedo deambular, me puedo este, mm, esconder o meter en un caparazón o en muchas cosas cubrirme, pero realmente quién soy y a dónde voy. Dice que el destino tiene que ver con mi percepción de mi función y significado aquí en la tierra. ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Por qué estoy y para qué? ¿Y qué es lo que debo hacer? Esa es una pregunta profunda. ¿Cuál es mi significado? ¿Para qué voy a ser efímero? Tomamos de paso aquí. Entonces, vinimos por alguna razón. Eh, vamos adelante con la siguiente, por favor. Por ejemplo, en esta cuestión de identidad, una de las cosas que Dios ha valorado mucho es transmitir la identidad de quién es el ser humano delante de Él y qué piensa Él de Él, pero también en el mensaje equivocado por el lado de la maldad también se reciben mensajes. Dice que para Dios bendecir la identidad de una persona o darle esa plenitud, utilizó a esas personas llamados padres. A los padres Dios designó por diseño para que ellos fueran los que transmitieran su mensaje a sus hijos, para que supieran el valor que tienen, el destino que tienen. Pero si los padres han recibido o han transmitido un mensaje equivocado a los hijos, es esa voz que va a estar adentro, como diciendo en el mensaje equivocado, tú no tienes valor. Así como Dios tiene un propósito para nuestras vidas de que seamos seres que se realizan y que alcancen todo su potencial, también el mensaje del enemigo, el mensaje equivocado, también tiene un propósito. Y la mayoría de los seres humanos va cojeando en la vida porque no tuvo una buena nutrición en ese mensaje de Dios a través de los padres, porque los padres se equivocaron. Los padres, igual que a ellos también sus propios padres también hicieron lo mismo con ellos y ellos indefectiblemente hicieron lo mismo con nosotros. Y si una persona no se detiene, va a hacer lo mismo con sus hijos, porque esto se repite. Entonces es como echar un sistema a andar y el enemigo o las fuerzas del mal se sentaron por un lado y echaron a andar esa estrategia
Toda la clave para el fracaso de una persona está en maldecir su identidad, en que esa identidad no sea capaz de prosperar, de meterle palabras y creencias, sobre todo cuando los niños son pequeños, que un niño recibe todo lo que se le da inocentemente, es lo que se mete al subconsciente y es lo que va a operar toda su vida. Por eso en la niñez hay que meter el valor a los hijos, darle palabras asertivas, palmadas, toques de cariño, todo lo que les transmita que son importantes, que tienen un significado. Entonces, voy a leer aquí nada más la cuestión de la identidad, de las voces esas que vienen a la mente, donde se trabaja todo esos pensamientos negativos. Por ejemplo, tú no tienes valor, tú aún no debes estar aquí, no debes existir, tú eres un error, hay algo drásticamente equivocado contigo, tú no eres nadie. Nomás escuchar esas frases, mm, viene ese sentimiento de rechazo, es esa cosa que apaga, esas palabras equivocadas de los padres o esas exigencias que los padres tuvieron sin considerar el corazón, sobre todo cuando se es niño o que fueron padres rígidos, cuando hay una rigidez demasiado en la identidad del niño, se va a hacer rebelde, se va a hacer va a tener defensa contra la autoridad toda su vida, porque no va a querer que lo aprisionen de esa manera, que lo asfixien de esa manera, pero es porque su identidad no está siendo bendecida. Y el mensaje de Dios, tú vales mucho para mí, vales la vida de Jesucristo. Por ejemplo, esta frase, vales la vida de Jesucristo, es si adulto yo empiezo a reconstruir mi identidad, necesito entender esto. Tú eres alguien, tú perteneces aquí. Antes de la fundación de la tierra, yo hice planes para ti. Tú no eres un error. Ese es el mensaje que Dios siempre ha tratado de transmitir. Tú no eres un error, tú eres adecuado, tú eres importante, tú tienes una función en esta vida, eres valioso, eres exitoso. Y a veces si escuchamos esas palabras, de decir, si yo les dijera, tú vales mucho para mí, y les dijera, ustedes son alguien, pertenecen aquí, alguien por allá en su corazón va a decir, son mentiras, porque lo que opera en su corazón allá en lo recóndito va a decir, es que yo no sirvo, es que yo soy un error, es que yo no debí haber nacido, yo no debí, y son palabras que han venido taladrando el cerebro desde toda la vida. Entonces, ahí es donde se llega a los planes de recuperación, con una identidad fragmentada, una identidad perdida. Cuando empieza Dios a operar en una vida, entonces esa identidad empieza a cobrar sentido. Cuando una persona se empieza a sentir valiosa realmente, cuando empieza a ver sus logros, cuando Dios empieza a trabajar, que le entregamos la vida y nos dejamos humildemente seguir ese consejo y estamos atentos a esa voz o a esa instrucción, ya sea con ayuda de algún guía espiritual, de alguna manera vamos recobrando el sentido de la identidad, de una identidad correcta. Por eso las personas se sanan, porque su identidad empieza a sanar. Si de adulto, ya de niños recibimos una incapacidad para prosperar o fuimos maldecidos de alguna manera por palabras, por actitudes, por ejemplo, el ejemplo que se nos dio, lo que nosotros llegamos a percibir de la vida, de la pareja, del amor, todo eso viene a menguar o a trastornar esa parte de la identidad. Y esta cuestión de identidad es con lo que vamos a luchar toda la vida, porque es algo, lo reconozcamos o no, es algo que siempre se va a aparecer de una o de otra manera. Por ejemplo, como esposos, que puede suceder que alguien diga, es que no eres un buen esposo. Como estudiante es que no eres buen estudiante. Como trabajador no eres buen trabajador. O sea, siempre lo negativo, y eso es lo que incapacita para prosperar, para tener un destino exitoso. Entonces, cuando empezamos centrando en la vida de Jesús, lo primero que Él nos va a decir es esto. Si todos los que le reconocen, los que lo aceptan, dicen que son llamados hijos de Dios, pero se tarda demasiado tiempo en que eso llegue realmente a formar parte de mis creencias, pero va a ser a fin de la permanencia, del estar escuchando, del estar, hasta que un día llega ese convencimiento de quién realmente yo soy en Dios, y de ahí en adelante lo que digan de mí no me va a interesar.
porque sé que tengo un valor fundamental. Entonces, esto tiene que ver con identidad. Ahora vamos a ver con propósito. Si le da adelante, por favor. El propósito y destino, igual. El mensaje equivocado y el mensaje que comúnmente escuchamos o las voces en la mente es lo que hablan, y acá lo que es el mensaje de Dios. Por ejemplo, tú no tienes propósito, tú eres un fracaso completo, tú jamás serás un éxito, tú no eres adecuado, tú no estás equipado para cumplir la obra o tarea. Muchas veces le digo, si los padres son los designados por Dios para transmitir esa verdad del mensaje correcto de Dios, y los padres mismos equivocadamente, por falta de conocimiento, por falta de preparación, muchas veces esas palabras vienen por parte de los padres y van a hacer que un hijo crezca con esa idea, de una manera desviada, decir, eres un flojo, eres un tonto, no haces nada bien, no sirves, tu hermano es mejor que tú. El comparar todo eso afecta demasiado la cuestión de la identidad y del propósito en la vida. Tus hermanos hacen todo mejor que tú, siempre llegas tarde, nunca haces nada bien. Ese transmitir todas esas palabras inadecuadas pues va a incapacitar a la persona para que tenga un propósito. Tú no estás equipado, tú no estás bien para cumplir esa tarea. ¿Quién te dijo a ti que tú podías con esto? O sea, tantas cosas que se escuchan, pero todas van directamente a maltratar la identidad. Entonces, en este caso, Dios, lo que Dios ha querido transmitir a través de los padres a las generaciones es esto mismo. Dice, yo te he puesto aquí en la tierra por un propósito. Tú estás destinado para un propósito grande en esta tierra. Tú eres un éxito como persona. Tú eres completamente adecuado y apto para cumplir mi propósito. Levanta tu visión en alto y permíteme cumplir grandes logros en tu vida y a través de tu vida. Ese es el mensaje del amor de Dios sobre el ser humano, en no unos cuantos, para toda la humanidad. Entonces, esto se vive cuando llevamos una vida espiritual y empezamos a entender y vemos a Dios y esa misericordia que tiene cada vez que caemos y nos vuelve a levantar, y cómo Él nos ama, porque nadie nos va a amar como Él nos ama. Eso es cuando empezamos a entender, y a veces viene ese sentido de inmerecimiento. O sea, no merezco tanto, o sea, no merezco. ¿Por qué? Porque sigo pensando aquello, sigo pensando en el mensaje equivocado y se me hace tan difícil creer que esto sea posible. ¿Por qué? Porque eso es lo que está operando en mi vida. Entonces, para salir adelante con el propósito y el destino, eso se tiene que arreglar. Eso se tiene que, dice, transfórmense en su manera de pensar para que alcancen el éxito en la vida. Adelante, por favor. Dice, los mensajes equivocados de identidad y destino dados a nosotros en tiempos críticos de nuestras vidas establecen dentro de nosotros imágenes de nosotros, de Dios y de otros, falsas, como no conforme a la verdad de lo que Dios nos habla. Entonces, como adultos interpretamos las experiencias conforme a las imágenes establecidas en nuestros corazones, de acuerdo a cómo nos fuimos tratados, de acuerdo a cómo, ese es el lente empañado que vamos a tener, y vamos a filtrar todo lo que veamos. Hay gente que por todo se siente rechazada y en realidad nadie la está rechazando, pero ella se siente excluida, se siente fuera de lugar, pero nadie le hizo nada. Es su percepción y la manera como fue rechazada en la vida. Muchas veces la manera en que percibimos las circunstancias diarias y los eventos de nuestra vida no son conforme a la verdad de Dios, sino conforme a imágenes falsas de mensajes equivocados que incapacitaron nuestra identidad y no nos dan la capacidad de poder disfrutar lo que sí tenemos. Dice, sin una correcta identidad no hay propósito ni destino. Si una persona tiene todas esas cuestiones falsas en su corazón, ¿cómo va a tener un destino exitoso? Primeramente hay que permitir que ese lente, que se desempañe y pueda ver realmente. Eh, Dice que no hay un viaje agradable en la vida, por eso es necesario sanar. Por eso la función de la recuperación y todo lo que Dios mismo provee para que un ser humano pueda limpiarse de todo eso, y a pesar de lo que sea y de lo que haya sucedido, pueda alcanzar en cualquier etapa de su vida, puede alcanzar el éxito y puede alcanzar un propósito y puede alcanzar ese destino en él. Vamos adelante, por favor. Bueno, aquí está la cuestión de las afectaciones, lo que nuestra identidad puede afectar significativamente. Una identidad, ya dijimos que sin identidad no va a haber un propósito correcto ni un destino.
bien podemos terminar la vida, a lo mejor cómodos, pero sin habernos realizado, sin haber hecho lo que realmente anhelamos ser, sueños enterrados, porque no nos creímos capaces de poderlos lograr. Muchas cosas pueden suceder que aparentemente pudiéramos estar bien, pero a causa de esta identidad que no está en esa salud o en esa bendición, en esa capacidad de prosperar, va a afectar muy significativamente la cuestión del manejo del estrés diario, por ejemplo. Es muy diferente una persona que tiene una alta autoestima y que responde bien a las circunstancias a una que tiene baja autoestima. No más que tener la baja autoestima, con eso ya es un problema. Entonces, cualquier cosa le va a parecer más estresante de lo normal y va a ser complicado. Por ejemplo, y hablando de estrés, pues, ¿qué tantas cosas nos causan estrés? El estrés son desafíos, son situaciones que la vida diariamente nosotros tenemos que tener la capacidad de responder. Entonces, una persona, como digo, con una autoestima o una identidad baja, se va a estresar el doble todavía de lo que normalmente una persona diferente o con mayor salud en su identidad se tuviera la capacidad de responder. Entonces, por ejemplo, la gestión y el reconocimiento de emociones también es igual, porque todo es una confusión emocional, porque todo se basa en las creencias de lo que yo creo de mí mismo. Entonces, lo que va a bajar va a ser una confusión emocional. Y esa gestión de emociones y de reconocimiento de emociones tiene mucho que ver en una gran problemática en la identidad, porque una persona así siempre va a estar metida en enredos emocionales alrededor. Es fácil que se enganche en cualquier lugar, no puede gestionar realmente ni lo que le pasa y se va a enganchar fácilmente. Entonces es difícil soltar también, porque es como, yo lo menciono así como alguien cuando trae velcro aquí y donde quiera va a andar recogiendo pelusa. ¿Por qué? Porque trae algo mal. Entonces el reconocimiento de emociones y la gestación, que fueron los temas de esta semana, que ya se vieron de manera psicológica, va a ser complicado en esto, en la identidad, cuando hay una identidad correcta. Una identidad fragmentada, una identidad rígida, si nos aferramos a un rol o una imagen, lo adecuado es la identidad flexible. O sea, por ejemplo, la identidad de alguien que tiene un rol de cuidador o que es responsable de otras personas, obvio que va a tener en esa función, vamos a pensar que es su propósito, cuidar a los demás. Pero si tiene una identidad deficiente y una baja autoestima, le va a causar el doble de estrés y de trabajo poder hacer ese propósito o esa función para el cual tiene las cualidades y las habilidades, pero no tiene ese sustento de identidad que le ayude, porque la identidad es la que lo va a sostener para poder responder a esa función o a ese propósito. No sé si me doy a entender con esto. ¿Por qué? Porque todo se fundamenta en la identidad, en cómo estoy por dentro. Entonces, ¿qué es lo que debo tener? Pues una identidad flexible, que pueda adaptarse a cualquier circunstancia, que pueda ser capaz de responder, pero tiene que ver con una identidad sana, una identidad bendecida, el sentirme valioso, el tener una buena percepción de mí. Una persona que tiene una baja percepción de sí misma, se va a estar exigiendo demasiado, va a querer ser perfeccionista y a través de la perfección sentirse en paz consigo misma, pero el perfeccionismo también es una esclavitud porque es un yugo que vamos a ir cargando. Entonces, cuando una persona es humilde, tiene una identidad flexible, va a estar contento y feliz con lo que alcanzó a hacer ahora y le va a dar gracias a Dios por lo que logró hacer. Ay, mañana hará más o se le seguirá con el otro pendiente, pero no se va a descuartizar emocionalmente ni mentalmente porque no pudo cubrir toda la tarea o toda la función que tiene que ver con el propósito. Entonces, el adaptarse a las circunstancias se puede sentir más capaz de manejar el estrés y la incertidumbre. ¿Quiénes estamos sometidos a incertidumbre? Todos los días. Todo es incierto. Muchas veces nos confiamos. El ser humano por naturaleza quiere tener el control de todo. Quiere sentirse seguro. Entonces, aquí en la vida espiritual es soltarle el control a Dios. Soltarle que suceda lo que tenga que suceder, pero yo agarrada, yo sostenida de Él. Entonces, eso, ¿por qué? ¿Por qué agarrada, sostenida? Porque Él dice que me ama, que me va a cuidar, que no me preocupe, que no me vaya por el afán. Entonces, esas afectaciones, pues van a ser un poco mayores, se va a manejar diferente el estrés
Como ya lo dije, y vamos a ver en esta cuestión del crecimiento personal, qué es lo que logramos con una identidad sana, con una identidad correcta, cómo vamos a lograr el propósito y también el destino a través de esa identidad. Adelante, por favor. Identidad y estrés, bueno, la autoestima. Si hay una baja autoestima, podemos sentirnos más abrumados por el estrés. Los roles y responsabilidades, como ya lo mencioné, si somos padres o cuidadores, podemos sentirnos más estresados por la responsabilidad de cuidar a otros, como ya lo mencioné. Entonces, la identidad, el propósito, el destino están estrechamente relacionados también igual con el crecimiento personal. Y vamos a ver unos conceptos que se relacionan con este crecimiento personal, que es el fundamento, como le digo, la identidad. Por eso Dios está tan interesado en los padres, en todo lo que hagamos los maestros, las figuras de autoridad, que podamos transmitir eso a nuestros hijos para que ellos no batallen tanto en la vida, porque esa es la base de un ser humano. Vamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí está, la identidad y el propósito del destino, ya lo mencioné, están estrechamente relacionados a este crecimiento personal. Fue el último tema que se vio aquí esta semana. Y al entender nuestra identidad y propósito en el destino, podemos encontrar dirección, motivación, significado en nuestra vida. Somos únicos y tenemos un propósito y un destino específico, pero la motivación que se necesita para el crecimiento personal es personal. O sea, nadie nos la puede infundir, nadie nos la va a dar. Si yo no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Es algo personal. Entonces, ese crecimiento, ¿qué es lo que me ayuda en este crecimiento personal? El tener una sana identidad, es tener ese autoconocimiento. Al entender quién soy, podemos identificar nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Sabemos de qué somos capaces y de qué no soy capaz. Cuando yo hago cosas de las que no soy capaz, me va a traer una frustración de regreso porque no estoy capaz. Pero cuando tengo ese entendimiento de esas fortalezas y esas debilidades y quién soy en Dios, de acuerdo a lo que Él dice de mí, no como yo me veo, entonces yo voy a tener ese autoconocimiento y me va a ayudar demasiado a alcanzar esas metas, ese crecimiento y a no desistir, a esforzarme, a ser valiente día con día, porque hay alguien que me ama, hay alguien que me dice, puedes salir adelante, todo lo puedes en mí y puedo salir. Otra cosa que me ayuda bastante, el tener una identidad sana. Yo no tengo que aparentar ser lo que no soy. Personas que tienen una identidad equivocada andan queriendo ser como otras personas, buscando ser o algo que no son. Entonces, la autenticidad es vivir con una identidad auténtica, con honestidad. Y esto es esencial para el crecimiento personal. Yo no tengo que impresionar a nadie. Yo compito conmigo. Yo necesito, Dios sabe mi función, sabe mi tarea, sabe mi carga. Entonces, no voy comparándome alrededor con nadie, porque eso me va a causar problemas. Una persona con sana autoestima no se compara con los demás. Entonces, esa validación de quién soy realmente en Dios, de mis capacidades, el ser auténticos, podemos desarrollar una mayor confianza en nosotros mismos y eso ayuda en el propósito y ayuda en el destino también, porque necesitamos tener confianza en nosotros mismos. ¿Qué quiere decir esto? Pues la inseguridad, una identidad equivocada o con un mensaje equivocado va a estar inseguro y va a andar tapando esas inseguridades con muchas cosas, pero en este caso, pues la autenticidad es muy valiosa en este crecimiento de ser originales, de ser quienes somos sin tener que ser alguien más. Y desarrolla esa confianza. Mm, la identidad, pues ya lo mencioné, está estrechamente ligada con el propósito. Para alcanzarlo, al entender nuestro propósito, podremos encontrar la dirección y el significado y el sentido de la vida. ¿Por qué tengo que luchar diariamente? ¿Hacia dónde me encarrilo? ¿Hacia dónde me encamino? Adelante, por favor. Ya estamos a punto de concluir. Dice dirección, nuestro propósito nos da dirección y enfoque en la vida. Al entender nuestro propósito podemos establecer metas, objetivos que nos ayuden a crecer. Pero como ya lo mencioné, de base está lo que es la identidad primero. La motivación, nuestro propósito nos motiva a actuar y a tomar decisiones que nos ayuden a crecer. Al entender nuestro propósito podemos encontrar la motivación para superar obstáculos y desafíos. Eso nos hace fuertes. La motivación es el motor que me mueve diariamente para estar de pie y poder alcanzar esos propósitos. Entonces, el significado, pues ese propósito nos da significado y podemos encontrar una mayor satisfacción y la felicidad en nuestra vida. Entonces, como recomendación
o como es primeramente cómo buscar esa forma de edificar mi identidad. Adelante. El destino y el crecimiento personal, ¿hacia dónde voy? Que eran los 3 puntos, era identidad, propósito, destino. Bueno, pues me va a dar una visión correcta, me va a dar esperanza y me va a dar un sentido de realización. Ese es lo que me va a dar esa buena identidad. Eh, podemos tener esa visión de qué podemos lograr en la vida. Nos ayuda a establecer metas y objetivos, nos ayuda a crecer, nos da a entender que hay esperanza, y si nos basamos en Dios, pues es igual, es entender que Él tiene planes de bien y no de mal para nuestra vida, y también el sentido de realización de alcanzar plenamente nuestro potencial y lograr nuestros objetivos. Eso glorifica y da honra a Dios. A eso se refiere de poderle honrar con todos los talentos, y con esa realización, entender nuestro destino, podremos, como dije, encontrar una mayor satisfacción y una mayor felicidad en nuestra vida. Adelante, por favor. Aquí están estas preguntas para reflexionar. ¿Cuál es mi identidad y cómo se relaciona con mi crecimiento personal? Eso es algo entre la persona y la persona que tiene que escudriñar con toda honestidad. Ahí donde nadie la ve, hacerse ciertas preguntas. ¿Cuál es mi propósito y cómo me motiva a crecer? Y cuál es mi destino y qué me da visión y esperanza para el futuro. Son buenas preguntas a hacernos. Entonces, como recomendación, descubrir tu identidad en Dios, en Cristo, como lo mencionaba desde un principio, desde este punto de vista espiritual bíblico, eh, nos ayuda a tener un destino, un propósito, pero partiendo de los pensamientos de Dios y no de los del ser humano. Entonces, si hay alguna pregunta, creo que hasta aquí, alguna pregunta, algo. Muy bien. Bueno, Alita, vamos a dar un minutito para que las personas que estén conectadas mediante el Zoom puedan hacer alguna pregunta de alguna duda que les haya quedado. Con gusto, aquí Manuelita nos puede apoyar, pues resolviendo esa duda. Entonces vamos dando un minutito a ver que las personas están en el Zoom, le damos oportunidad de que nos escriban en el chat. Muy bien. Si aquí el saber quiénes somos en Dios nos ayuda a discernir qué cosas o personas nos ayudarán a vivir nuestro propósito y alcanzar nuestro destino. Incluso Dios mismo nos puede ayudar a rodearnos de personas que nos ayuden con el propósito. Muy bien, Manuelita, no hay ningún comentario, no hay ninguna pregunta, pero hay comentarios de que fue una excelente exposición para usted. Muy bien, pues muchísimas gracias, y pues como recomendación final, a manera de sugerencia, busca los pensamientos de Dios. ¿Qué piensa Él de ti? Y te vas a sorprender. Así que Dios les bendiga y espero que esto les sea de edificación. Bendiciones. Muy bien, muchas gracias, Manuelita, por el desarrollo del tema el día de hoy. Con esto concluimos nuestros temas semanales. Fue una semana muy buena, una semana que nos deja mucho aprendizaje, y sobre todo pues estas conferencias que estamos dando de reuniones de 12 pasos, conferencias psicológicas, y los viernes cerrando con un tema espiritual, pues nos ayudan en diferentes ámbitos que estemos buscando acercarnos a una cuestión espiritual, que estemos teniendo dudas de cuestiones psicológicas, y pues las reuniones de 12 pasos que ayudan a personas que estén presentando algún problema con algún tipo de alcoholismo, de adicción o algún otro tipo de adicción a sustancias adictivas, ¿no? Bueno, pues con esto vamos a dar por terminar la reunión del día de hoy. Muchas gracias a quienes estuvieron acompañándonos esta semana, y pues a quien estuvo de manera presencial y de manera virtual el día de hoy. Yo voy a dar por terminada la reunión pronunciando la declaración de la unidad y la oración de la responsabilidad. Declaración de la unidad. Debemos hacer esto para el futuro del Centro Psicoemocional Esperanza, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad del Centro Psicoemocional Esperanza depende de nuestras vidas y la vida de todos los que vendrán.
Oración de responsabilidad. Yo soy responsable cuando cualquiera y donde quiera extienda su mano pidiendo ayuda. Quiero que la mano del Centro Psicoemocional Esperanza esté siempre allí y por esto yo soy responsable. Pues muchas gracias por su asistencia y muy buenas tardes.